Ya la grabación inició. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Acevedo, residente de primer año de Ginecología y Obstetricia, y en conjunto con la doctora Carolina Cardona, fellow de Cardiología, vamos a hablarles acerca de fibrilación auricular en el embarazo. Nuestros asesores para esta charla fueron el doctor Jesús Velázquez y el doctor Edison Muñoz, a quienes agradecemos por su asesoría para la elaboración de la misma. Vamos entonces a empezar con el caso clínico que nos motivó a traer esta charla. Bueno, entonces es una paciente de 21 años, residente en Robledo, unión libre, primigestante, ama de casa, cristiana, con unos antecedentes de cardiomiopatía dilatada, con una FEBI desconocida, antecedente de fibrilación auricular que estuvo anticoagulada hasta los 18 años con warfarina, suspendió por decisión propia, antecedentes alérgicos, quirúrgicos y tóxicos niega, familiares también niega, los ginecobstétricos, una menarca a los 11 años con una fecha de última menstruación, el 5 de febrero del 2022. Ingresa entonces a la captación con este tratamiento, suplementos, ácido acetil salicílico 100 miligramos al día, noxaparina 60 miligramos al día y productos alternativos. Ingresa con un embarazo de 17 más 1 semanas, relatando desde los 9 años de edad diagnóstico de cardiomiopatía dilatada y fibrilación auricular, por lo que estuvo anticoagulada hasta los 18 años, pero por decisión propia lo suspendió. El último control en 2019 por medicina general y refiere que el último control por cardiología fue en 2018. Se desconoce la función ventricular, refiere crecimiento normal, pero limitado, pues le restringía la actividad física, niega edemas, no hay disnea, en general realiza actividades sin disnea y sin limitación física, niega hospitalizaciones previas, con algunas palpitaciones ocasionales de pocos segundos de duración. Desea el embarazo, pero no lo planificó y no hizo una evaluación preconcepcional, aún no movimientos fetales y sin pérdidas vaginales. Listo, entonces ella se realiza estas ayudas diagnósticas previas al ingreso al control prenatal con una TSH en 1.04, una glucosa en ayunas de 77, hemoclasificación A positiva, una función hepática normal, tamizaje para ITS negativos, IgG para rubeola reactivo. Además de esto, trae entonces un electrocardiograma que reporta un ritmo de fibrilación auricular, eje QRS normal, alteraciones inespecíficas de repolarización en relación con la arritmia, sin alteraciones significativas del ST, un QT corregido normal. Unos estudios entonces fetales, una ecografía transvaginal del 6 de mayo, reporta un embarazo de 11.1 semanas con vitalidad. El Doppler de las arterias uterinas del julio se encontraba normal. Entonces ahora la paciente se encontraba con una cardiomiopatía dilatada en la infancia sin seguimiento posterior, sin conocer la función ventricular, aunque sin deterioro funcional, con un INHA1 en el momento, sin soplos cardíacos, pero sí se encuentra entonces con clínica de fibrilación auricular con respuesta rápida y tiene EKG de hace, pues en ese momento de una semana que corroboraba dicha arritmia. Dada la gravedad del antecedente, se debe aclarar la estructura y la función cardíaca, definen es que se debe de ingresar a hospitalización para clasificar el riesgo, para definir opciones de manejo y el seguimiento. El examen físico del ingreso, unas presiones arteriales en 96-60, frecuencia cardíaca de 134, pulso de 108, frecuencia respiratoria de 14, ruidos cardíacos rítmicos sin déficit, con un déficit de pulso sin soplos, murmullo vesicular conservado sin agregados, extremidades sin edema, abdomen blando, no doloroso, sin megalias. La paciente entonces hospitaliza desde el 10 de julio hasta el 12. Durante la estancia hospitalaria se realiza ecocardiograma transtorácico donde se evidencia compromiso severo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con una FEBI de 32%, una dilatación biauricular, una insuficiencia mitral leve, con una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida durante el estudio, una FEBI disminuida. Valorada entonces con esta eco por cardiología y ginecología, quienes consideran paciente OMS 3 dada por su función ventricular disminuida, pero con FEBI sobre el 30%. Deciden iniciar titulación de betabloqueador con metoprolol a 50 miligramos cada 24 horas e inician anticoagulación con dalteparina 5.000 unidades cada 12. Solicitan Holter y nuevo BNP ambulatorio, nueva valoración de control por clínica cardiobstétrica en 2 semanas y se deja orden para ecografía de detalle anatómico en la semana 20. El 30
de julio, la paciente es valorada nuevamente por consulta cardiobstétrica con un embarazo entonces de 19 semanas. Trae reporte del Holter que evidencia entonces un ritmo de fibrilación auricular con respuesta ventricular promedio de 108, ocasionales ectopias ventriculares sin fenómenos repetitivos y un BNP en 66.76. Deciden, por respuesta ventricular sin control óptimo, aumentar dosis de beta bloqueador a 100 miligramos día y nuevo control en 3 semanas con BNP de control. El 5 de agosto es valorada nuevamente por la clínica cardiobstétrica con reporte de la ecografía de detalle anatómico con un embarazo de 20 más 5 semanas. Reportan una restricción del crecimiento intrauterino. Se considera entonces que la paciente continúa sin control óptimo de la respuesta ventricular, ahora con una restricción del crecimiento intrauterino que no es grave. Deciden entonces suspender beta bloqueador y por riesgo de descompensación deciden hospitalizar para solicitar BNP control y ajuste de manejo intrahospitalario del tratamiento. Es hospitalizada desde el 5 hasta el 8, hasta el 9, de donde inician entonces el digitálico, betametildigoxina 0.1 miligramos al día, suspende metoprolol y solicitan Doppler uterino, que se reporta en el momento normal, un percentil 1 de crecimiento. El BNP durante esta estancia es de 203, se encuentra elevado, definen entonces inicio de diurético, continúan el digital y sopesan el riesgo-beneficio de mantener el beta bloqueador en dosis mínimas, pues es más grave el riesgo de descompensación cardíaca, por lo que deciden además ajustar dosis de beta bloqueador a 25 miligramos día, furosemida de 40 miligramos al día y continúan digitálico ya instaurado. Solicitan nuevo ECO-TT y nuevo BNP. El ECO-TT evidencia un compromiso severo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en un 32%, con control ecocardiográfico ahora en 29, que si bien está en el rango de variabilidad interobservado respecto al estudio previo, al ser menor del 30%, ya ubica a la paciente en un OMS 4. El BNP se encontraba en 36, indicando entonces la mejoría del tratamiento con el tratamiento instaurado. Deciden dar alta y solicitan niveles de digital luego de una semana de terapia ambulatoria. Además, Doppler para seguimiento del crecimiento. Reingresa a la institución el 30 de agosto tras recomendación del especialista materno-fetal de Clínica Novo por presentar taquicardia con arritmia y cuadro de un día de evolución de fiebre subjetiva no cuantificada, palpitaciones, astenia y adinamia. Ahora con un embarazo de 28 más 4 semanas, solicitan nuevo BNP y reactantes de fase aguda. Consideran que es un posible foco urinario. Evidencian además el BNP que se encuentra en 250. Solicitan reactantes de fase aguda. Ya lo que había comentado, que se consideraba el posible foco urinario. Consideran por parte de cardiología, paciente cursando con descompensación de su falla cardíaca, se decide entonces aumentar el beta bloqueador a 50 miligramos cada 24 horas, aumentan la dosis del diurético a 40 miligramos a 12 horas intravenosos, solicitan nuevo BNP que se encuentra en 190.67. Los niveles de digoxina se encontraban menores a 0.3 fuera de meta, por lo que deciden ajustar manejo. Lo ajustan entonces diario, una tableta interdiaria más 2 tabletas interdiarias. Por parte de ginecología y obstetricia, inicia maduración pulmonar, solicita nuevo Doppler de circulación materno-fetal, que reporta entonces un RCIU fetal de tipo 1 y sugiere seguimiento semanal hasta la semana 37. El 5 deciden dar alta con nueva valoración en una semana con BNP de control. El 12 de septiembre es valorada nuevamente por la cardiobstétrica con un reporte de BNP en 90.7, el cual se encuentra en descenso en relación a los previos. Deciden dar control en 2 semanas con BNP, nuevos niveles de digoxina, una ecografía fetal y un Doppler. El 30 nuevamente es valorada con un embarazo de 31 semanas, trae reporte de ecografía fetal con un embarazo de 32 más 5 semanas, creciendo en percentil 4, y Doppler fetal normal. Continúan niveles de digoxemia bajos, menor a 0,3, se da entonces alta con control de BNP y digoxemia, deciden ajustar el manejo. El 7 de octubre es valorada con un embarazo de 34 semanas, con un BNP en 134,
Niveles de digoxina menores al 0.3 se comenta entonces en junta médica con participación de ginecobstetricia, anestesia y cardiología. Deciden que por falta de control en la respuesta ventricular y la elevación del BNP, hospitalizar para tratar de mejorar las metas del tratamiento. Luego de discutir el caso, entonces consideran reservar reserva sanguínea al momento del parto, un perfil de coagulación completa, se define la vía del parto según indicación obstétrica, buscan control de la respuesta ventricular, riesgo OMS4, ya el parto se debe realizar en nuestra institución y consideran que el riesgo fetal pues, son propios de la restricción del crecimiento intrauterino. La paciente entonces es hospitalizada desde el 7, inicia metoprolol 150 miligramos al día, el BNP de control se encuentra en 141, que se encuentra entonces en aumento respecto a los previos. El 10 de octubre reportan digoxina en 0.4, consideran no lograr niveles de digoxina en metas, digitalizan intravenosa, digitalización intravenosa, con lo cual está con mejor respuesta ventricular. En el 10 de octubre entonces tiene un reporte del eco-TT que reporta una función ventricular muy estable con la variación esperada, la fracción de expulsión sin otros hallazgos diferentes. Dada la estabilidad clínica, se decide entonces dar alta con ajuste en la medicación, dan metoprolol succinato de 200 miligramos al día, digoxina 0.2 miligramos al día y furosemida 40 miligramos al día. El 27 de octubre la paciente alcanza ya las 37 semanas, por lo que deciden terminación del embarazo por cesárea. El 29 ya se encuentra entonces en posoperatorio con producto de la gestación con un peso adecuado, solicita nuevo BNP que se encuentra en 76.11, se le inicia entonces IECA a dosis baja y se le adiciona antialdosterónico. El 31 de octubre para adecuada evolución se hasta con enalapril 2.5 miligramos cada 12 horas, metoprolol 125 miligramos día, furosemida 40 al día, espironolactona 25 miligramos al día, warfarina 5 miligramos al día, y se debe de tomar un INR en 72 horas para ajustar su dosificación. Cita con cardiología en 2 semanas con hemograma, INR, BNP, signos de alarma y resonancia cardíaca en 6 semanas. Entonces hoy quisimos hacer un poco de énfasis en los cambios farmacodinámicos y farmacocinéticos que ocurren durante el embarazo y cómo afecta esto en la función de los medicamentos antiarritmogénicos. Entonces, en cuanto a los cambios fisiológicos del embarazo, hay un incremento en el volumen sanguíneo efectivo circulante entre un 30 y un 50% previo al embarazo. Esto se presenta en la semana 8 con un mayor efecto alrededor de la semana 34. Adicionalmente, pues hay un aumento en el gasto cardíaco que se va dando a expensas del volumen latido, como de la frecuencia cardíaca en un 35%, y un incremento hasta de un 15% en la frecuencia cardíaca, que este último va a ser progresivo, siendo mayor en el último trimestre de la gestación. Esto se va a acompañar entonces del aumento del flujo sanguíneo al útero, los riñones, las extremidades, las mamas y la piel. La farmacocinética en el embarazo entonces se va a ver alterada como consecuencia de los cambios fisiológicos que tienen lugar a lo largo pues, de la gestación y en el puerperio. Va a haber un retraso en el gástrico y la motilidad, aumentando el volumen plasmático y la acumulación de grasa, el aumento del volumen de distribución en el ventrículo derecho específicamente, hay disminución de la albúmina y de las proteínas de unión al plasma. Se va a ver un aumento de la ventilación por minuto y un aumento de la depuración hepática y renal. Todos pueden afectar la distribución y la depuración del fármaco. Listo. Además de eso, se va a ver afectada la absorción durante el embarazo. Los aumentos de la progesterona retrasan la motilidad intestinal en el intestino delgado y las náuseas también pueden inhibir la absorción de estos medicamentos. El uso de antiácidos y los suplementos de hierro pueden, además de esto, disminuir también la biodisponibilidad de un fármaco debido a la quelación en el contexto pues, del aumento del pH gástrico. Se va a alterar también el volumen de distribución, el aumento va a ser de un 50% en el volumen plasmático y el agua corporal total. También va a aumentar el volumen del ventrículo derecho, de las sustancias hidrofílicas y lipofílicas. Entonces, a medida que el ventrículo derecho aumenta durante el embarazo, las concentraciones iniciales y máximas de un fármaco pueden ir disminuyendo, por lo que va a requerir entonces un aumento de la misma dosis. Además, el metabolismo hepático también se va a ver alterado en el embarazo,
se puede ir a alterar la perfusión al hígado, que pues puede aumentarse o mantenerse estable, lo que hace que los medicamentos entonces se metabolicen más rápido y a su vez va a requerir entonces un aumento en la dosificación del medicamento. Entonces, como vimos en la paciente del caso clínico, los niveles de digoxina no se dificultó para lograr la titulación, entonces nos hicimos esta pregunta, porque es difícil titular los niveles de digoxina en el embarazo. Entonces, se habla de que el flujo plasmático renal efectivo aumenten entre un 50 y un 85% durante el embarazo. La tasa de filtración también glomerular va a aumentar entre un 45 y un 50% al final del primer trimestre y continúa aumentando hasta el término con una posible tendencia a la baja en las últimas semanas. La digoxina tiene un largo historial de uso bien tolerado para las taquicardias supraventriculares maternas y fetales. Esta farmacocinética es compleja y la fisiología pues, del embarazo, como lo hablé anteriormente, produce cambios en la biodisponibilidad y en la eliminación normal de estos medicamentos. Hay un aumento entonces aparente de la actividad del transportador renal de los fármacos, que sería en este caso la glicoproteína PGP renal, que es la glicoproteína que más fármacos transporta, incluidas muchos medicamentos utilizados durante la gestación, como es el fentanilo, el amlodipino, la budesonida, el carvedilol, la cetiricina, clopidogrel, las ciclosporinas y además de esto la digoxina. Muchos autores han encontrado que las mujeres en el tercer trimestre tienen una mayor fracción libre de digoxina y una mayor depuración renal de digoxina en comparación con el periodo posparto. El efecto de estos dos procesos opuestos es la reducción del efecto farmacológico de la digoxina durante el embarazo. Entonces trajimos este artículo que es de 2008 que tenía como objetivo evaluar los efectos del embarazo sobre las actividades de la glicoproteína P, específicamente por la disposición del midazolam y de la digoxina respectivamente. Entonces encontramos que el aumento de la depuración de renal de digoxina durante el embarazo podría deberse al porcentaje de digoxina que no está unido al plasma, un aumento en la depuración debido a la filtración o secreción glomerular o una combinación pues, de estos dos factores. Ahora bien, hablando entonces del papel que cumple la circulación uteroplacentaria en la generación del RCIU en pacientes con cardiopatía ya establecida, se habla de que la sangre que fluye hacia el útero a través de las arterias uterinas, irrigando y proporcionando nutrientes en el espacio intervelloso, se piensa que la adaptación placentaria se desarrolla entonces a través de las oleadas de migración trofoblástica, aunque actualmente se considera pues que este es un proceso continuo. ¿Qué pasa entonces? Durante la inversión anormal se cree que no se producen los cambios en la porción miometral de las arterias espirales, lo que genera una perfusión uteroplacentaria reducida, que es responsable del 25 al 30% de los casos de RCIU. Con la invasión entonces trofoblástica inadecuada de las arterias espirales maternas ocurre un flujo con presiones y velocidades aumentadas en el espacio intervelloso, que va a limitar entonces la perfusión homogénea de los vasos fetales y van a llevar a una hipoperfusión de los mismos. Quise traer entonces este artículo para hablar acerca de la recurrencia de las arritmias en pacientes que previamente habían tenido una arritmia. Entonces existe en realidad muy pocos estudios sobre esto. Este estudio fue realizado en el Hospital de Toronto, que por las características pues, de los centros recogió un número importante de pacientes con cardiopatías complejas y su objetivo fue determinar cuál era el grado de recurrencia de la gestación o el posparto. Se determinó que el grado de recurrencia era un 44% y la mayoría de las recurrencias sucedían durante el periodo gestacional. En el análisis, entonces, no se detectaron como predictores de recurrencia ni la edad materna, ni la primiparidad, ni la cardiopatía estructural. Bueno, entonces ya en este caso, en este artículo se investigaron solo gestaciones en pacientes con cardiopatía previa o congénita. Fue un modelo que incluyó 213 mujeres embarazadas con cardiopatía coronaria y los datos se recopilaron desde 2004 hasta 2016. En este caso determinaron que los principales predictores de complicaciones maternas era la presencia de arritmias previas, por lo tanto la cardiopatía estructural es un factor de riesgo para que las pacientes pues, presenten arritmias durante la gestación, tengan entonces unas complicaciones importantes posteriores a la gestación. Listo. Entonces, en este momento daré espacio a la doctora Carolina para que nos puntualice y nos hable acerca del manejo que se debe dar a las pacientes gestantes con patologías cardíacas ya instauradas. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Como me presentó Sandra, yo soy Carolina Cardona, residente de primer año de cardiología. Entonces, me voy a enfocar en el tratamiento
de la fibrilación auricular en las pacientes embarazadas. Voy a hacer especial énfasis en los betabloqueadores, que es donde está el mayor gap en la evidencia. Listo, Sandra, ¿me regalas la próxima, por favor? Entonces vamos a hablar de la mortalidad materna. Acá vemos, este es un estudio que se realizó en Estados Unidos, donde el CDC recopiló todos los datos de mortalidad de las maternas en 20 a 30 años. Entonces vemos en las barras por colores que está discriminado en las barras por colores están los años en donde están la mortalidad de las maternas, y vemos acá en la parte inferior las causas de mortalidad. Entonces, logramos ver en esta gráfica cómo a medida de que pasa el tiempo, las causas clásicas de mortalidad en las maternas van disminuyendo, como lo son la hemorragia, el desorden hipertensivo del embarazo, la infección, tromboembolismo pulmonar y los embolismos de líquido amniótico, y cómo a medida que pasa el tiempo van aumentando las condiciones cardiovasculares, la cardiomiopatía y el accidente cerebrovascular. Señorita, la próxima. Acá, este es un estudio que se realizó acá en Colombia, donde se trató de discriminar las cardiopatías, el porcentaje de cardiopatías en las embarazadas. Entonces logramos ver que las cardiopatías más frecuentes en el grupo poblacional embarazado son las cardiopatías congénitas, que está muy acorde con la estadística reportada en países occidentales, en Estados Unidos y en países desarrollados. Seguido de la cardiopatía congénita, tenemos la enfermedad valvular en un 26% y tenemos la presencia de arritmias en 15% de estas maternas. Con menos frecuencia tenemos la disfunción ventricular izquierda, tumor cardíaco, hipertensión pulmonar primaria. Siguiente, por favor. En este estudio quiero mostrarles de las taquiarritmias o de las arritmias que vemos en el grupo poblacional de las embarazadas, cuál es la frecuencia de presentación. Entonces acá logramos ver que la taquicardia sinusal es la taquicardia que más se presenta en estas maternas, seguido de los complejos ventriculares prematuros y seguido posteriormente por la taquicardia supraventricular en un 14%. Acá vemos que la fibrilación auricular y el flutter está representado en muy poco porcentaje, como solo en un 1%, que es similar a la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y a los bloqueos auriculoventriculares. En esta tabla quiero mostrarles la tasa de los eventos arrítmicos en esta población, discriminado por cada 100.000 embarazos. Es acorde a lo que les mostré ahora, pero vemos como la fibrilación auricular y el flutter está muy poco representado, pues hace muy poco, tiene poca prevalencia en este grupo de maternas. Entonces, este estudio que mostró también Sandra, quiero ahondar en otro aspecto. Seguimos, por favor, Sandra. Lo primero es lo que ella mostró, la recurrencia de las arritmias. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que el embarazo predispone a que las arritmias tengan una recurrencia. Se cree que es por los cambios fisiológicos del embarazo y porque hay mayor descarga disautonómica en las pacientes y por la sobrecarga en las cavidades. Históricamente se sabe que la recurrencia de las arritmias en las embarazadas puede ser de un 22 a un 29%, pero en este estudio logramos ver que la recurrencia fue mucho mayor, en un 50% de la supraventricular y de la fibrilación hasta en un 52%. Y vemos los efectos neonatales durante el embarazo en las pacientes que tienen estas arritmias. Quiero hacer especial énfasis en los adversos fetales o neonatales, como la fibrilación auricular o el flutter paroxístico y persistente. Aumenta considerablemente los eventos adversos neonatales o fetales comparado con los otros tipos de arritmias. Esto es dado especialmente por el parto prematuro, y también hay reportes de pequeños para la gestacional. Y acá, para comparar las mujeres que tuvieron efectos neonatales adversos a las que, para comparar las características demográficas y epidemiológicas de estas pacientes, entonces acá quiero llamar la atención, por ejemplo, de las pacientes que tenían una disfunción del ventrículo izquierdo, cómo estaba mucho más presente en las, pues cómo esta característica estuvo más presente en las pacientes que tuvieron efectos adversos neonatales. También, muy importante, cuando tuvieron recurrencia de arritmias, esto estuvo más frecuente en los pacientes que tuvieron efectos neonatales adversos y el uso de medicamentos antiarrítmicos.
Entonces, lo que se concluye en este estudio es que es muy importante determinar si la causa de esta restricción en el crecimiento intrauterino se debe tanto a la arritmia per se o al uso de medicamentos. Esta es la clasificación de la OMS. Solamente quiero mostrar que las taquicardias supraventriculares casi todas hacen parte de la clasificación de riesgo número 2, pero como ya nos mostró ahorita Sandra, Keren estaba en una clasificación 4 porque tenía pues otros factores agregados, pero independiente de esto, la indicación del parto fue por la consideración de los obstetras y requería una vigilancia estándar. En este estudio quiero mostrar cuál es el impacto de las arritmias en la morbimortalidad de las pacientes. Entonces, en la primera gráfica o en la A vemos cómo está discriminado por edad y vemos cómo definitivamente las pacientes que son mayores de 41 a 50 años tienen mayores hospitalizaciones relacionadas con el embarazo. En la gráfica B se discriminan las arritmias. Entonces vemos cómo la fibrilación auricular es la arritmia que más lleva a hospitalizar a estas pacientes embarazadas. Y ya en las gráficas C logramos ver la mortalidad por todas las causas. Vemos que cuando están juntas las arritmias es lo que más produce mortalidad, pero quiero llamar la atención que la taquicardia ventricular es la arritmia que más conlleva mortalidad en las pacientes. Y en la última gráfica, en la D, para ver las complicaciones materno-fetales, llamo la atención de la fibrilación auricular, que es casi similar a la taquicardia ventricular, y cómo estas dos casi que se equiparan para hablar, pues para llevar a las pacientes a complicaciones materno-fetales. El riesgo de deterioro, lo que nos propone la SEC del 2018, riesgo de deterioro periparto en las pacientes que tienen alguna condición cardiovascular. Entonces vemos acá que el riesgo para las taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular, taquicardia ventricular idiopática, el síndrome del QT largo de bajo riesgo y el WPW tienen un bajo riesgo. Entonces, por lo tal, la vigilancia debe hacerse de la siguiente manera. La vigilancia en las pacientes de bajo riesgo, entonces deben tener por lo menos una consulta con cardiólogo y el modo y lugar de parto tal debe ser aconsejado, debe ser determinado por el grupo de ginecobstetricia. Entonces, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de qué es la fibrilación auricular de las embarazadas. La fibrilación auricular en las embarazadas, el abordaje es muy similar a la población que no está embarazada, pero hay unas consideraciones particulares de las cuales les voy a hablar. Entonces, tenemos que los mismos criterios de anticoagulación que la población general. Este estudio de Kaiser buscó si las pacientes embarazadas que tienen fibrilación auricular tenían más predisposición a hacer eventos tromboembólicos y se encontró que no. Entonces, por tal motivo, los criterios para anticoagular a estas pacientes son los mismos que en la población general. Lo otro es que el control del ritmo es la estrategia terapéutica preferida en el embarazo. Esto lo discutí con mis docentes, está referido en las dos guías, tanto en la del 2018 de embarazadas como en la del 2020 de la SEC de fibrilación auricular. Es una recomendación de expertos, no hay mucha evidencia de estos, pero sí se prefiere hacer una estrategia del control del ritmo en estas pacientes. Es importante evitar la warfarina en primer trimestre, por lo que sabemos de la embriopatía del primer trimestre. Los DOACs están contraindicados durante todo el embarazo. Hay que tener las mismas consideraciones peripartos que en válvula mecánica, que ahorita hablamos algo de la anticoagulación. Y las heparinas de bajo peso molecular son las que tienen mejor perfil de seguridad junto con las heparinas no fraccionadas. Recordar siempre qué pasa con la fibrilación auricular. Las maternas no están exentas de esto. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de muerte de 1.5 a 3.5 veces. Aumenta el riesgo de ictus o de ACV en un 20 a un 30% de todos los casos y un 10% de los ictus criptogénicos. También muy importante, y quizás uno le pone anterior, por favor, quizás uno cree que es menos importante que la predisposición a fenómenos tromboembólicos, es la disfunción del ventrículo izquierdo y la falla cardíaca. Es importante considerar que hasta un 20 a un 30% de los pacientes con fibrilación auricular pueden llegar a tener disfunción del ventrículo izquierdo. La fibrilación auricular también se relaciona con deterioro cognitivo y demencia vascular. Se cree que es por pequeños microtrombos que viajan al cerebro.
tiene un HR de 1.4 a 1.6. También está asociada con depresión en un 15 a un 20%, inclusive con ideas suicidas. Hay baja calidad de vida en más de los 60 pacientes, más del 60% de los pacientes sugieren que tienen pobre calidad de vida. Y hospitalizaciones, hay una tasa anual de hospitalizaciones en estos pacientes de un 10 a un 40%. Entonces, lo que nos propone la guía del 2020 para el manejo y el abordaje de la fibrilación auricular es la estrategia CC a ABC. La primera C es siempre confirmar la arritmia. ¿Cómo se confirma? Con electrocardiograma o Holter o bueno, otra estrategia, pero lo importante es determinar que la duración siempre debe ser mayor de 30 segundos. La segunda C hace parte de la caracterización de la FA, donde tenemos el esquema de las 4 S. La primera S hace relación al riesgo de stroke, que lo valoramos con la escala del Chas-Bakes. La segunda S hace referencia a los síntomas, que la debemos calificar o la severidad de los síntomas con la escala de ERA. La tercera S hace relación a la carga de la fibrilación auricular, que es más relacionada con la temporalidad de la fibrilación auricular. Y la cuarta S hace relación al sustrato, que es muy importante valorar las comorbilidades de las pacientes. Y ya el ABC, que hace parte del tratamiento, entonces el A es de anticoagulación, el B es de control sintomático, sea con estrategia de control de frecuencia o con estrategia del control del ritmo, y el C hace parte del control de las comorbilidades. Siguiente, por favor. Quiero mostrar en esta gráfica los antiarrítmicos en el embarazo. Casi todos los antiarrítmicos tienen clasificación por la FDA C y D. Quiero que prestemos especial atención a la miodarona. La miodarona es quizás como la que más riesgo supone en el embarazo. Nos puede producir hipotiroidismo fetal, prematuridad, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas. Entonces, en lo posible, deberíamos evitarla y especialmente en el primer trimestre. Los betabloqueadores, ahorita voy a hablar un poco más a profundidad de los betabloqueadores, son clasificación C y D. Hay que evitar especialmente el atenolol porque aumenta dramáticamente la restricción del crecimiento intrauterino. Y este esquema que me pareció muy interesante de la JAC, para hablar de todos los medicamentos cardiovasculares en las embarazadas, me voy a detener en los antiarrítmicos y en los anticoagulantes. En la primera columna vemos la seguridad en el embarazo, en la segunda vemos la clasificación por la FDA, en la tercera vemos la seguridad en la lactancia y en la cuarta logramos ver si es seguro para los fetos. Entonces, de los antiarrítmicos quiero llamar la atención de la seguridad de la digoxina y la lidocaína. De los anticoagulantes, quiero mostrarles, por ejemplo, el perfil de seguridad tan interesante de las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Y finalmente, las contraindicaciones de los DOACs, de la miodarona, de los IECAS, de los ARA2 y de los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Entonces, las guías que nos sugieren en las pacientes embarazadas que tienen fibrilación auricular. En la parte aguda, las pacientes con fibrilación auricular se tratan como cualquier otro paciente. Si están inestables, hay que proceder con la cardioversión eléctrica inmediata para el tratamiento de cualquiera de estas taquicardias. Y se debe valorar el uso de betabloqueadores 1 selectivos para la conversión aguda de la taquicardia supraventricular. Si vamos a hacer una estrategia de control del ritmo, se puede considerar la ibutilida o flecainida para la terminación del flóter o de la fibrilación auricular. Y ya para el tratamiento a largo plazo, entonces se recomienda el tratamiento con betabloqueadores selectivos para el control de la fibrilación auricular con clase de recomendación 1, nivel C. Se puede considerar como estrategia del control del ritmo la flecainida, propafenona o sotalol. Y la digoxina y el verapamilo para el control de la frecuencia en la fibrilación auricular cuando fallan los betabloqueadores con clase de recomendación 2A, nivel C. Estas son las recomendaciones que nos da la guía de la SEC del 2020 en fibrilación auricular. Ya sabemos pues las recomendaciones de los antiarrítmicos, pero acá voy a hablar un poco de los anticoagulantes. Entonces se recomienda la anticoagulación terapéutica con heparina o con cumarínicos, dependiendo del periodo de gestación para la paciente. Y los betabloqueadores están recomendados para el control de la frecuencia cardíaca, con clase de recomendación 1C.
Entonces vamos a entrar a hablar un poco de los betabloqueadores, que fue como una de las principales preguntas que se hicieron en el caso de Keren. Entonces, como vemos, son la primera estrategia para el control de síntomas y el control de la respuesta ventricular en las pacientes embarazadas. Entonces tenemos que los betabloqueadores más estudiados son el metoprolol, el propranolol y el atenolol. El metoprolol y el atenolol son beta-1 selectivos y el propranolol es no selectivo. Del metoprolol tenemos que hay una larga historia de uso en embarazo y el periodo periparto. Y el atenolol vemos que hay una fuerte asociación con restricción del crecimiento intrauterino que hace que prácticamente lo tengamos contraindicado. El propranolol también está escrito en varios estudios, pero hay múltiples reportes de que se asocia con hipoglicemia neonatal y bradicardia. Acá traje este estudio es un estudio japonés donde se quiso estudiar el efecto de los betabloqueadores tanto en la mamá como en el feto en pacientes con síndrome del QT largo. Ustedes se preguntarán que por qué en este escenario. Lo que pasa es que hay pocos estudios de los betabloqueadores en las pacientes embarazadas, casi todos son en el contexto de hipertensión, más no en condiciones cardiovasculares per se, entonces por eso traje este estudio. Fueron estudiadas 136 embarazos en 76 pacientes. Entonces vemos que 42 embarazos estuvieron expuestos al grupo de betabloqueadores y 94 embarazos no estuvieron en el grupo de betabloqueadores. En ambos grupos hubo presencia de abortos espontáneos, 38 embarazos sellaron a feliz término y 88 en el grupo de no betabloqueadores también fueron llevados a feliz término. Los resultados en estas pacientes cuando se expusieron a betabloqueadores o no, quiero llamar acá la atención que definitivamente los eventos cardíacos se incrementaron en aquellos grupos donde no hubo presencia de betabloqueadores, tanto durante el embarazo como durante el periodo posparto, como cuando se juntaban los dos escenarios. Y acá para ver los efectos fetales, quiero también llamar la atención que el periodo gestacional en el grupo de betabloqueadores fue menor que en el grupo de no betabloqueadores, o sea, predisponen, según nos muestra el estudio, a que el parto sea pretérmino. El bajo peso para la edad gestacional también fue menor en el grupo de betabloqueadores que en el grupo de no betabloqueadores. Los fetos al nacer pesaron menos en el grupo de betabloqueadores que en el grupo de no betabloqueadores. Y de malformaciones congénitas, eso nos dice el artículo que pareciese que los betabloqueadores protegieran a los fetos de tener menos malformaciones congénitas que el grupo que no va a betabloqueadores. Tenemos este otro estudio que se hizo en Copenhague, en Dinamarca, donde se estudió los betabloqueadores durante el embarazo, incrementaba el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. Vemos acá los resultados de los pacientes que fueron expuestas a betabloqueadores. Estas pacientes podrían tener cualquier condición cardiovascular que obligara al uso de betabloqueadores o sin betabloqueadores. Quiero llamar acá la atención en el número de lactantes pequeños para la edad gestacional o con restricción del crecimiento intrauterino, como fue mucho mayor en las pacientes que recibieron betabloqueadores orales, 29.4%, versus las pacientes que no recibieron betabloqueadores orales, que fue un 15.3%. También quiero llamar la atención de la hipoglicemia neonatal, como fue mucho mayor la hipoglicemia neonatal en las pacientes que recibieron betabloqueadores en un 9.8%. Tenemos acá esta gráfica de dispersión donde se evalúa la desviación del percentil esperado para la edad versus la duración en días de los betabloqueadores. Y vemos que mientras más expuesta esté la paciente a betabloqueadores, más dispersión o más alejado va a estar del peso adecuado para la edad gestacional. Entonces, acá creo que esta es muy importante para nosotros. Acá ya se hizo un análisis por subgrupos en las pacientes que tenían taquiarritmias o defectos cardíacos estructurales. Acá también se evidenció que las pacientes que fueron expuestas a betabloqueadores tuvieron más restricción del crecimiento intrauterino en un 31.0% versus la que no, que fue en un 10%.
Y ya vamos terminando, entonces este estudio también es japonés, donde se estudiaron, ¿me regalas la siguiente, Sandra, porfa? Pero acá ya se estudian grupos de beta bloqueadores, entonces ellos tienen 3 grupos de comparación, los alfa beta bloqueadores en un grupo, los beta bloqueadores en otro grupo, y en el otro el grupo de control. En los alfa beta ellos estudiaron carvedilol, que fue como el único estudio que encontré, porque no encontré en la literatura más referencias acerca del carvedilol. En los beta bloqueadores ellos estudiaron el bisoprolol, pues tenían incluidas pacientes con bisoprolol, metoprolol, atenolol y propranolol. Entonces, eventos cardiovasculares, quiero mostrar acá que fueron menos en los alfa-beta bloqueadores, o sea, en el grupo de carvedilol comparado con el grupo del beta bloqueador y con el grupo control. Y vemos acá los resultados neonatales. Entonces, quiero llamar la atención que definitivamente el peso al nacer fue mucho menor en el grupo de los beta bloqueadores comparado con el alfa-beta bloqueador, y el que mejor peso tuvo al nacer fue el grupo control. De la restricción del, en la anterior, porfa, Sandra. De la restricción del crecimiento intrauterino también se aumentó importantemente en el grupo que recibió beta bloqueadores. Acá está discriminado por cada grupo de medicamentos la asociación con restricción del crecimiento intrauterino. Vemos que los beta bloqueadores incrementan importante este riesgo comparado con los alfa beta o con el grupo control. Y esta última gráfica, que es quizás la más importante para nosotros, acá ya miraron entonces de los beta bloqueadores qué pasaba y cuál daba mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. Como vemos, el atenolol es el que más lo produce, 33%. Esto ya está escrito, por eso es que nos dice la literatura que hay que tratar de evitarlo al máximo. El propranolol, que nos dice la literatura que podemos usarlo en este tipo de pacientes, vemos que también aumenta importante el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. Y muy importante, el metoprolol es el que menos se asoció, y el bisoprolol no tuvimos ninguna paciente con restricción del crecimiento intrauterino. Esta gráfica simplemente es para mostrar que mientras más tiempo de exposición tenga la paciente al beta bloqueador, mayor es la probabilidad de que haga la restricción del crecimiento intrauterino. Y acá tenemos lo mismo. En días, mientras más expuestas, más posibilidades es que las pacientes nos hagan esta restricción. Entonces vamos a hablar ya para finalizar del uso de anticoagulantes en el embarazo. Esto tiene quizás más estudios, quizás ya estamos como más claros en estos, pero vamos a recordar las estrategias que nos dicen las guías de cómo anticoagular a estas pacientes. Como les dije ahorita, las estrategias de anticoagulación de las pacientes embarazadas son similares a la población no embarazada. Utilizamos universalmente esta escala del CHAS-BAX. Acá vemos lo que nos propone el algoritmo de la SEC del 2020, que es de la población no embarazada, pero que lo extrapolamos perfectamente a la población que está embarazada. Entonces, cuando tenemos una paciente con fibrilación auricular, lo primero que nos vamos a preguntar es si es válvula mecánica o estenosis de moderada a grave. Si la paciente tiene esta condición, deberíamos anticoagularla con cumarínicos. Si no, deberíamos pasar a revisar el riesgo de ictus. Si el CHAS-BAX en hombres nos da menor de 0 o en mujeres nos da de 1, definitivamente no tenemos que anticoagular estas pacientes. Pero si por el otro lado nos da mayor de estos puntajes previamente descritos, tenemos que llegar a evaluar el Hasbled o el riesgo de sangrado y tratar de controlar aquellos factores que nos estén predisponiendo a la paciente a que pueda sangrar más. Entonces, ya una vez realizado el CHAS-BAX y este riesgo de sangrado, tenemos que, si los hombres tienen un CHAS-BAX de 1 o las mujeres tienen un CHAS-BAX de 2, se debe considerar la anticoagulación con clase de recomendación 2A. Pero si por el contrario en hombres están 2 y en las mujeres mayor de 3, sí es mandatorio anticoagularlos con clase de recomendación 1A. Acá esta recomendación se preguntarán por qué es del 2010, pero creo que es como donde mejor está escrita la anticoagulación en las pacientes embarazadas y que se aproxima mucho a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, siempre hay que tratar de anticoagular las pacientes. Si tienen riesgo de hacer ACV, pues definitivamente, o si el CHAS-BAX nos dice que hay que anticoagularlas, en definitiva hay que anticoagularlas. De la elección del fármaco, sea heparina o warfarina, debe hacerse de acuerdo con la etapa de gestación. Se recomienda administrar cumarínicos a partir del segundo trimestre hasta un mes antes
del momento del parto. Ya no somos tan estrictos hasta un mes antes, puede ser inclusive hasta 15 días, pero cuando sean menos de este tiempo hay que recomendar parto por cesárea por el riesgo de sangrado intracerebral en los fetos. Y ya finalmente, para terminar pues ya como para concluir todo este tema, bueno, la anticoagulación también quiero decir algo, cuando la warfarina se usa a menos de 5 miligramos, puede usarse de forma tranquila, no hay tanto riesgo de embriopatía en el primer trimestre, pero vemos que los medicamentos con mejor perfil de seguridad, pues definitivamente son las heparinas de bajo peso molecular. Cuando tenemos FA no es tan obligatorio hacer los niveles anti-10A, diferente a si tuviéramos una fibrilación auricular valvular, que sí es mandatorio. Los niveles entre 0,8 y 1,2. Entonces, ya para terminar, vemos si la fibrilación auricular está estable o está inestable. Si está inestable, definitivamente hay que hacer una estrategia de cardioversión, sea eléctrica o farmacológica, y en las pacientes que están estables, vamos a hacer control de la respuesta ventricular, que puede ser con betabloqueadores o digoxina, la anticoagulación o warfarina a partir del segundo trimestre hasta un mes antes del parto, o las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas. Y la cardioversión, preferir la flecainida o el sotalol. Eso es lo que yo tenía, Sandra. Listo, ya para concluir, entonces tenemos que las arritmias durante el embarazo son una complicación frecuente. Entre el 29 al 44% de las pacientes van a tener una exacerbación de las arritmias ya conocidas. Los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden alterar la disposición del fármaco, y que los antiarrítmicos son categoría C y D. Se debe entonces sopesar el riesgo-beneficio para la madre. Listo, esto es lo que teníamos para la charla del día de hoy. No sé si los doctores quieren hacer algún tipo de recomendación, sugerencia, tengan alguna duda. Muy buenos días a todos. El audio está... ¿Sí tenemos audio? Sí, doctor, lo escuchamos. Así, muy buenos días. Gracias a Sandra y a Carolina por la exposición. Me parece que hubo un detalle bastante acorde al tema y las felicito a las dos. Empezar diciendo como énfasis en la conclusión que acabas de mencionar, que me parece que es muy importante recalcar esa parte de que las arritmias de por sí generan en un paciente sano ya digamos, con complicaciones o retos de manejo, mucho más si tenemos una paciente embarazada y mucho más si la paciente presenta una cardiopatía compleja, sobre todo como Keren con disfunción ventricular, lo cual genera retos en el manejo y en el abordaje. Con los antiarrítmicos hay que tener en cuenta lo que también mencionaste ahí en la conclusión, que pueden alterar la disponibilidad, la concentración del fármaco, el volumen de distribución, y todo eso genera retos para ir, digamos, como titulando los medicamentos y poder disminuir los porcentajes de complicaciones que no solamente pueden darse en la materna, sino también, como lo mencionaste, complicaciones o efectos sobre el neonato. En términos general, pienso que la presentación fue muy bonita, muy ilustrativa, y creo que nos deja muchas enseñanzas de la experiencia que debemos tener con los medicamentos, sobre todo con los antiarrítmicos, que nos van a generar bastante, digamos, dificultades en el manejo, pero que si los abordamos desde un punto de vista multidisciplinario, de pronto se pueden tener buenos desenlaces con estos pacientes. Muchas gracias y nuevamente las felicito. Buenos días. Doctor Jesús. Bueno, muy buenos días a todos. A Sandra y a Carolina, felicitaciones. Muy buena la presentación. Yo pienso que se cumple uno de los objetivos, pues, de este tipo de reuniones conjuntas. Es grato, pues, ver a un residente de ginecología y obstetricia
tratando de todo el mecanismo de acción de estos medicamentos cardiovasculares a la luz de estos cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. Doctor, se le fue la voz, no lo escuchamos. Hola, hola. Ya lo escuchamos, doctor. Me desconecté, ¿cierto? Qué pena. No, estaba diciendo que no me escucharon, que a Sandra pues muy buena la revisión y la conexión que hace entre la acción de los medicamentos cardiovasculares y los cambios fisiológicos del embarazo, y Carolina, que nunca había visto pues una revisión tan exhaustiva de un residente de cardiología tratando de entender el impacto de estos fármacos en el crecimiento fetal. Este caso muy complejo, ya lo habíamos presentado a la luz pues, de las cardiopatías dilatadas congénitas, y hoy nos quisimos centrar pues, en el manejo de la fibrilación auricular. Precisar dos cosas de pronto, que el efecto de los betabloqueadores en el crecimiento fetal al parecer está mediado por la dosis que se use. Es una práctica usual en la clínica cardiobstétrica explicarle todos los riesgos a la mamá, y con ella se toma la decisión de la titulación de la dosis. En este caso fue retador por una restricción del crecimiento intrauterino desde muy temprano en la gestación, que después de hacer el estudio convencional se llegó a la conclusión que era por descompensación de su patología cardíaca, lo que nos llevó a acelerar el proceso de compensación de esta y el manejo de la fibrilación y todo lo que habló Carolina de la importancia del ritmo y la respuesta ventricular. Fueron los objetivos pues, que se tuvieron en el manejo a la luz del crecimiento fetal, y el bebé pues finalmente pudo ganar peso. Entonces, no, muchas gracias a ambas, y no sé si alguien de los participantes tenga alguna duda puntual.